Hola a todos, soy DDC Photomood, también conocida como DDC Movie, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el retoque fotográfico. La semana pasada en mis redes sociales, las cuales os dejo linkeadas en la cajita de información y aquí abajo en pantalla, estuvimos hablando sobre las pieles acnéicas, el tipo de edición que yo hacía a este tipo de pieles bajo mi experiencia, qué opinaba sobre ellas, y muchos me preguntasteis pues qué herramientas utilizaba para hacer este tipo de retoque fotográfico. Así que hoy vengo a explicaros cómo yo lo hago con dos métodos diferentes y por medio del programa Adobe Photoshop. Vosotros, si no tenéis Adobe Photoshop o no tenéis esta versión, no pasa nada. Existen otras versiones del programa con las que también estos métodos son completamente compatibles, y otros programas de retoque de imagen con software libre que tienen una interfaz parecida y tienen herramientas similares a las que yo voy a utilizar a continuación. Así que comenzamos. Lo primero que hacemos es abrir la fotografía. En este caso he abierto la fotografía sin hacer ningún tipo de lienzo previo. Simplemente abrir, selecciono la fotografía en cuestión sin crear ningún lienzo y aquí la tenemos creada como capa de fondo. Para empezar, vamos a empezar con el método más complicado, con el método de edición más extremo. ¿Y qué hacemos? Desbloqueamos la capa de fondo. En mi interfaz en concreto, la capa de fondo, como veis, está situada en la parte inferior derecha. Así que desbloqueo la capa dándole doble clic. Nos aparece este ajuste y le damos a OK. Una vez desbloqueada la capa de fondo, damos clic derecho sobre esta capa y le damos a duplicar capa. OK, y en esta nueva capa es donde nosotros vamos a hacer los ajustes que vais a ver a continuación. El siguiente paso es modificar la imagen. Para ello, seleccionamos en la barra de herramientas superior el comando Imagen, Ajustes y pulsamos en Invertir. También esto se puede hacer con los comandos rápidos Control-I. Una vez invertida la imagen, vamos a alterar los modos de fusión de la capa. Para ello volvemos a donde se habían creado las capas y donde pone modo normal, que es el botón de los modos de fusión, le damos a luz intensa. A continuación, los siguientes son aplicar dos filtros. El primer filtro lo aplicamos en el menú Filtro, Desenfocar, y abrimos la pestaña de desenfoque gaussiano. Se nos abre un menú donde podemos retocar el radio. Como vemos al modificarlo, cuanto mayor radio, más definida aparece la cara de nuestro modelo. Y cuanto menor radio, la imagen aparece más suave. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar, dependiendo de la fotografía, el radio de forma que la silueta se siga percibiendo, pero las texturas que vemos en las zonas de los granos, por ejemplo en la frente en este caso o en los pómulos, se vean más difuminadas. Aquí probamos y en mi fotografía creo que, por ejemplo, en un radio de 2,7 quedaría bien. Aceptamos este ajuste. A continuación utilizamos el segundo filtro. Para ello, nuevamente clicamos en la opción Filtro, Otro y Paso Alto. En este filtro vamos a ver la imagen de forma muy parecida a la que la veremos con el resultado final. Nuevamente tenemos que modificar su radio. Cuanto mayor sea el radio, más desenfocada se va a ver la fotografía, pero también más suave. Cuanto menor sea el radio, la fotografía se va a ver más cercana a lo que se veía previamente, pero también va a tener todos sus bordes bien puestos, de forma natural, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar un radio que nos permita desenfocar levemente la piel para que las imperfecciones sean mucho más invisibles, mucho más discretas, pero sin alterar la configuración de la cara y que la cara pues se vea completamente distorsionada. En este caso yo creo que un filtro de 7,6, radio de 7,6 mejor dicho, le vendría bien. ¿Veis estas marquitas que aparecen aquí? Este tipo de marcas las quitaremos con el segundo tipo de retoque que os diré
en el próximo método. Le damos a OK y ya tenemos la capa creada. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para que la selección no afecte a toda la fotografía? Nos vamos al menú inferior derecho de nuevo y buscamos este elemento que se llama añadir máscara de capa. Creamos la máscara de capa y le volvemos a invertir la imagen como hemos hecho al principio, dándole al menú imagen, ajustes, invertir. Aquí vemos que tenemos la imagen como al principio. ¿Qué hacemos ahora para aplicar el filtro donde nosotros queramos? Pues le damos a la sección pincel. Bueno, primero, antes de darle a la sección pincel, miramos que los colores estén en blanco, porque el fondo que tenemos en la máscara de capa es negro. Así que buscamos el pincel blanco y a continuación seleccionamos la herramienta pincel. La herramienta pincel, si me deja, está aquí detrás. Y lo que hago con la herramienta pincel, nos acercamos, es pulsar y hacer un pequeño retoque, una pequeña pincelada sobre la zona con los granitos. Y como veis, se van atenuando poco a poco. A mí en concreto me gusta realizar un tipo de edición más natural, por ello lo que hago es dar pequeñas pinceladas o puntos, como veis. No paso el pincel por toda la cara con una dureza amplia. Por cierto, como podéis ver, yo tengo estos retoques de pincel, pero vosotros, según vuestras preferencias, podéis modificar la dureza aumentándola. Yo creo que no es necesario, y según a las áreas que queráis llegar, también podéis modificar el tamaño del pincel en los controles de la barra superior. Poco a poco vais retocando e iréis eliminando, como veis, este tipo de granito. Este tipo de edición se hace con mucha paciencia y poco a poco, y al final, tras aplicar pinceladas y tras retocar todas las zonas que queráis, la imagen nos quedará algo así. Si queréis, por ejemplo, ver nuestra fotografía de referencia y le damos a eliminar la visibilidad de la capa, ¿veis? Sobre todo en la zona de la frente y en la zona de la barbilla, como poco a poco estas líneas se van atenuando. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso de este tipo de edición. Como veis, sobre todo fijaros en la parte de la barbilla y del pómulo, como entre una fotografía y otra existe una edición muy sutil que ha eliminado este tipo de marquita. Os saldrá mejor este tipo de efecto cuanta mayor luminosidad tenga la fotografía. Si nos vamos, por ejemplo, a este caso donde existen contrastes muy grandes de luz, claro, oscuro, etc., vemos que la edición a esta imagen le he hecho el mismo proceso, no sale tan bien. El retoque puede ser mucho menos pulido. A continuación vamos a hacer el segundo tipo de edición, es un retoque puntual. Mucho más sencillo y para pequeñas imperfecciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el primer paso será desbloquear la capa de fondo. Le he dado a los comandos rápidos Control Z porque yo ya la tenía desbloqueada. Entonces damos doble clic, OK. A partir de aquí tenemos dos opciones. Primero, si no queremos que nuestros retoques afecten a la capa de fondo, duplicamos capa y trabajamos en la nueva capa creada. En mi caso, que es la segunda opción, no me importa modificar la capa de fondo, por lo tanto no voy a crear ninguna capa adicional. Dado que no puedo utilizar el menú izquierdo porque tengo aquí lo del programa de capturar pantalla, lo que hago es minimizar el programa y le doy a la opción tampón de clonar. A continuación nos acercamos a la imagen con los comandos rápidos Alt Scroll, es decir, la ruedecita del ratón. Esta es la zona para el ejemplo que quiero modificar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer?
Primero modifico, como hemos hecho anteriormente, el tamaño del pincel a mi gusto. Seleccionamos aquí arriba, como estáis viendo en pantalla, y modificamos el tamaño del pincel. La dureza, en mi caso, la sigo dejando igual. Veo poco a poco el tamaño que me compensa. Y una vez hecho esto, pulso la tecla Alt y selecciono la parte que quiero clonar, es decir, la parte sin imperfecciones o la parte que por cualquier motivo es la que quiero que se vea o como quiero que se vea esta zona que tiene los lunares. En mi caso, Alt y pulso, hago clic en la zona que quiero. ¿Veis? He copiado, he clonado una parte de su rostro y ahora pulsando clic nuevamente la he copiado en la zona que yo quiero. ¿Veis? Este es el antes y este es el tipo de edición que yo he hecho. Poco a poco pulsamos Alt y vamos modificando este tipo de ajustes, así hasta realizar todos los retoques que queramos, ya sea en toda la cara, en todo el cuerpo o en la zona deseada. Si queremos suavizar este tipo de pinceladas, podemos replicar el tutorial que hemos hecho en el método 1 para suavizar el rostro. Igualmente, si hacemos la parte del tutorial del método 1 y se nos queda aún alguna imperfección, volvemos a abrir la imagen y hacemos este método para eliminar el tipo de imperfecciones más puntuales que queramos eliminar. Eso ha sido todo. En este vídeo he estado muy nerviosa porque es mi primera vez realizando un tutorial de este estilo y mirando a la cámara, etcétera. Así que espero que aún así haya conseguido explicarme bien y sin muchas muletillas. Nuevamente os dejo mis redes sociales aquí abajo. Espero que os haya servido. Podéis preguntarme todas las preguntas que queráis acerca de edición y dentro de una semana volveré a subir otros retoques con más de las preguntas y más de las dudas que tenéis acerca de mi edición, y con los que queréis aprender sobre cómo hago estas cosillas, pues sois todos bienvenidos. Nos vemos.